Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Como pueden ver, el día de hoy me está acompañando mi esposa Vivian. Un gusto también compartir con ustedes por medio de este video. Pues ahorita estamos haciendo un experimento, solo estamos nosotros tres aquí solos con la niña y vamos a ver cuánto tiempo puede estar acompañándome Vivian. Es probable que al final del video solo me vean a mí, así que lo siento mucho. Hoy vamos a estar en lo que es el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Vamos a estar, el tema del día de hoy es Jesús sana a una mujer y levanta a una joven. Nuestros tres objetivos del día de hoy son: el número uno, confía en el poder de Jesús para remover el sufrimiento de la aflicción. Marcos 5 del 25 al 29. El número 2 es confía en el poder de Jesús para remover la vergüenza de la impureza. Marcos 5:30 al 34. Y el número 3 es confía en el poder de Jesús para cambiar el curso de la muerte. Marcos 5 del 35 al 36, después del 39 al 42. Primero Vivian va a leer todo lo que es los versículos que vamos a estar cubriendo el día de hoy y después vamos a ir tratando de cubrir cada uno de los diferentes objetivos. Marcos 5, capítulo 5, versículo 21, es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y dice así, 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella sí había sido hecho, y vino y se postró delante de él. Y él le dijo toda la verdad, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué me molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bien, aquí estamos. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar con los siguientes tres objetivos que nos toca cubrir. El primero vimos que era confía en el poder de Jesús para remover el sufrimiento de la aflicción. Más o menos, Pepinita, ¿alguna idea de lo que leíste que nos quisieras aportar o decir algo? Estamos hablando de la niña aquí, que los padres la hacían que estaba muerta y habían perdido la esperanza, habían perdido la fe de vida en ella.
pero hay alguien que puede hacer algo por ella, y ese era Jesús. Y con respecto de la mujer, la señora. Y la mujer es que también ella sabía que alguien podía ayudarle. Y cuando se dio cuenta que Jesús estaba ahí, que Jesús había venido, ella con esperanza pudo decir, si yo toco solo su manto, si yo le alcanzo a él, él podrá sanarme, porque es Jesús, porque es el Hijo de Dios. Y fue con esa seguridad de que iba a poder tener podía recobrar su salud que había perdido hacía 12 años. Me imagino yo esa persona pues anémica, delgada, con un rostro descolorido, sin esperanza, cansada de querer estar sana y no poder, pero llegó esa esperanza que estaba ella necesitando, que no la pudo encontrar en los médicos, que no la pudo encontrar en la medicina. Muy bien. Bueno, ya veo que tienes una gran retentiva, Pepinita. Bueno, vamos a tratar de poner en orden algunas cosas. Vamos a ver, vamos a empezar. Bien, ya vieron que tenemos algunos efectos especiales, así que usen su imaginación. Esos gritos desgarradores que tal vez oyen al fondo, es que en el proceso ahí está otro grito más. Solo imagínense que en el proceso, mientras Jairo le estaba pidiendo al maestro que por favor le ayudara con su hija, y lo detiene pues esta señora con el flujo de sangre, en ese mismo momento eran gritos desgarradores los que pegaban tal vez las mujeres que estaban alrededor, la esposa de Jairo, cuando estaban compartiendo, bueno, cuando estaban en ese momento tan doloroso de su hija muriendo. Así que usemos un poco la imaginación. Vamos a hacer el primer objetivo, lo que dijimos: confía en el poder de Jesús para remover el sufrimiento de la aflicción. Vivian nos va a leer del versículo 25 al 29, vamos a tratar de cubrirlo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bueno, primero vamos a tratar de cubrir lo tradicional, lo que siempre aprendemos, y después vamos a tratar de ver una enseñanza más profunda que hay dentro de todo este evento que está sucediendo. Primero, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Qué nos decías, Pepinita, acerca de ese sufrimiento? Vos que has tenido, por ejemplo, la fibromialgia, el dolor que es padecer algo así. Pues siempre que hay una enfermedad en nuestro cuerpo humano, es una causa de pérdida de esperanza, de desánimo, de no querer seguir, de decir hasta aquí, ya no quiero más, si quiero seguir pero con salud, si no, perdemos el sentido de la vida, perdemos las ganas de seguir adelante, los planes, y tenemos esa desmotivación. Decía que desde hace 12 años ella estaba sufriendo este padecimiento, y también decía que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué pensás de eso? Pues vio ahí que podía tener a alguien que podía ayudarle, que podía sanarla, que puedo ver ahí la esperanza, la fe que ella tuvo, porque era lo único ya, por decirlo, que le podía sanar, pero sabía que era algo poderoso, porque ella dijo: tan solo si yo tocare su manto, o sea, no necesitaba ni siquiera tocarlo a él, sabía que de él salía el poder, la santidad, y que podía curarla, sanarla, y que ella, lo que ella había estado esperando estaba ahí. Lo que ella había perdido esperanza en los médicos, en la ciencia, estaba ahí. Y es que, bueno, imagínate, uno a veces está padeciendo algún sufrimiento, está teniendo algún problema,
A veces uno acude a tantas ayudas, no tiene que ser precisamente una enfermedad, a veces son algunos otros tipos de problemas y a veces nos sentimos amarrados con las manos atadas de que nadie nos ayuda. Buscamos de alguien que tal vez en ese momento esté y no hay nadie. Y se nos olvida muchas veces que está el Todopoderoso detrás de nosotros esperando a poder ayudarnos. Solo debemos de tener confianza en Él. No siempre va a ser como uno se lo imagina, que va a aparecer un ángel de la nada y que de repente va a suceder cosas misteriosas. No, no es así. Son cosas sencillas a veces que uno tiene alguna necesidad y que Él inmediatamente la suple cuando uno menos lo espera, pero es porque uno siempre ha estado confiando en Él, siempre ha estado con esa consagración esperando en Él. Y me gusta que tocaste una parte importante, lo del manto. Fíjate, Pepi, que yo estaba, bueno, cuando me dijeron que tenía que estudiar esta clase, pues empecé a estudiarla, a profundizar, ya lo había leído, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez la historia de Jairo y de la niña y también de esta mujer con el flujo de sangre, pero a mí me llama mucho la atención y me gusta que hoy, bueno, hoy en día ya nuestros pastores, por ejemplo, en el servicio de la semana pasada el pastor enseñaba, estaba empezando con lo que es en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y él nos estaba diciendo en hebreo como el significado de cada una de estas palabras. Y es bonito el poder aprender el origen de esas palabras porque así uno entiende mejor las escrituras. Y yo veía que en esa parte donde dice el manto, realmente se llama talit. Talit se le llama a esta especie como de manto que utilizan los judíos. Y dice, si tan solo tocase su manto. Pepinita, mira, tal vez me puedes leer aquí lo que es Malaquías 4:2. Aquí tengo. Veamos, tal vez me lo lees. Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que le teméis mi nombre nacerá mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bien, esa parte de ahí, lo vamos a volver a leer. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esa parte donde dice alas, esta profecía de Malaquías, recordemos que Malaquías fue, podríamos decir, el penúltimo profeta en el Antiguo Testamento, porque podemos tomar como último a Juan el Bautista, que fue el último del Antiguo Testamento y el primero de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, 400 años antes, Malaquías estaba dando esta profecía y mucha gente en el pueblo de Israel en esos tiempos la manejaban. A muchas personas que se habían consagrado, que iban a, bueno, en ese tiempo no existía la escuela dominical, pero los que iban a sus clases a la sinagoga los sábados, el día del Shabbat, los que estudiaban, los que escuchaban, porque esto usted podía ir el sábado y escuchar en las sinagogas hablar de la Escritura. Pues entonces mucha gente ya tenían 400 años de tener un aparente silencio de parte de Dios, y muchos de ellos conocían esta profecía. Y en esa parte donde dice las alas, está hablando realmente en el hebreo, está diciendo su talit, debajo de su talit. Lo voy a volver a repetir. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. O sea, ahí es, y en su talit traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea que esta mujer sabía, cuando esto decía sol de justicia, se estaba refiriendo también el hebreo, estaba hablando del Mesías. Y esta mujer dice que escuchó de Jesús, e inmediatamente ella fue donde él y dijo, si tan solo tocare su manto. Lastimosamente ahorita no tenemos un talit, pero en el talit, este tipo de manto, tiene 4 como especies de flecos que salen. Eso se llaman tzitzit. Entonces esos 4 flecos cada uno significa algo. Y entre todo el talit, más los flecos y los nudos que ellos tienen, simboliza las 613 leyes del pueblo de Israel. Pues entonces uno de esos flecos habla de lo que algunos conocemos como Jehová Rafa o Yahweh Rafa. Entonces, y ahí en ese estaba, en el conocimiento que tenían ellos, en ese fleco hablaba sobre esta profecía que acabo de hablarles de Malaquías 4:2, perdón. Entonces ella estaba pensando en eso cuando ella tocó ese nudo. No fue que solo al azar y tal vez lo tocó, no. Ella estaba pensando eso. Quiere decir que cuando uno se consagra, cuando uno está estudiando la palabra, cuando uno está orando, que uno tiene
una obediencia no fingida al Señor, uno puede esperar que surjan milagros. ¿Qué pensamos de eso, Pepe? Sí, es así. Dios es esperanza, Jesús es esperanza. Entonces, al ver esto, vemos que ella ya tenía un conocimiento del significado de ese talit, de que donde ella tenía que tocar para poder ser sana. Pero también si lo traemos a nosotros, a los seres humanos en este tiempo, por ejemplo, pienso que debemos de confiar también que va a haber milagros, pero también tenemos que tener muy en claro la voluntad de Dios. No solo es que tenemos que acercarnos a Él y llegar a Él porque nos va a sanar, sino que también tenemos una responsabilidad de obediencia y de servirle. Entonces, sabemos que es un Dios sanador, pero también debemos saber que si no está en su voluntad sanarnos, va a usar otra forma, otras situaciones, y aún con nuestra enfermedad, como a Job, como a Pablo, que viene y tuvieron tanto sufrimiento y Dios les habló, a Pablo le dijo que tuviera, que solo bastara su gracia. ¿Qué significaba? Que él también iba a seguir enfermo, pero que él estaba ahí, que él iba a ayudarle a caminar, a seguir adelante. Y eso es lo que pienso yo que Dios quiere. Y Jesús quiere de nosotros, que estemos confiados, que si es su voluntad nos va a sanar. Y que si es su voluntad vamos a seguir con alguna situación, cualquiera que sea, pero que Él nos va a seguir guiando, nos va a seguir dando la mano para alcanzar la meta final. Otra cosa con lo del talit, el talit simboliza para ellos, ese manto, simboliza lo que es el reino de Dios. El talit es de color blanco y es hecho de lana. La lana simboliza lo que es el aliento cálido de Jesús, de Yahshua, el aliento cálido de Yahvé, o sea, Elohim, el aliento cálido de Dios, más el blanco que simboliza la justicia, significa que cuando nosotros estamos abrazados por el aliento cálido del Señor, nosotros ya entramos en esa justicia de Él y entramos a esa paz que solo estando con Él podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta mujer que hizo que obtuviera ese milagro? Confió en el poder de Jesús para remover ese sufrimiento que ella estaba padeciendo desde hace 12 años. 12 años tenía ella de estar sufriendo esta enfermedad, que era una enfermedad que consideraban a las personas inmundas, a la mujer la consideraban inmunda, y esa, si no me equivoco, la podemos encontrar en lo que es Levíticos 15. Bien, tuvimos un pequeño inconveniente, ya se nos fueron nuestras dos ayudantes, pues una de nuestras personajes de fondo se está revelando un poco. Pues estábamos hablando que vamos a encontrar lo de las impurezas en Levítico 15. Y ahí nos describe lo que significaba una mujer con flujo de sangre, lo que simbolizaba la inmundicia. Y esa inmundicia que está hablando de manera espiritual es el pecado que hay en nuestra vida, ¿verdad? Ese es lo que está simbolizando de manera espiritual. Y por eso es que somos inmundos ante un ser tan santo. Ya lo habíamos visto en nuestro estudio anterior acerca de Jesús y los 10 leprosos. Era similar la inmundicia de tener este flujo de sangre. Vamos a seguir bueno, ya vimos el primer objetivo, entonces confía en el poder de Jesús para remover el sufrimiento y la aflicción. Nuestro segundo objetivo es confía en el poder de Jesús para remover la vergüenza de la impureza. Vamos a ir a Marcos 5, del 30 al 34. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bien, no es que Jesucristo no supiese qué es lo que había sucedido, ni que no sabía exactamente quién lo había tocado. De hecho, él ya tenía una agenda. Desde que él creó al hombre, desde antes de la creación del hombre, él ya tiene una agenda.
Él ya está programado qué es lo que va a suceder en cada momento, cada minuto, cada hora, cada segundo. Recordemos que no hay ni un tan solo pelo de nuestro cuerpo que caiga, de ninguno de nuestros cabellos que caiga sin que Él no sepa que eso está sucediendo. Ninguna hoja va a caer tampoco sin que Él sepa que Él está sucediendo. O sea, Él tiene cada cosa detallada. Pero era necesario que esta mujer, al mostrar gran fe, gran prueba de fe, le diera la gloria al Señor, ¿verdad? Era necesario que se diera la gloria y que se supiera del poder del Mesías, porque era necesario que todas las personas que estaban alrededor, especialmente los fariseos y los líderes de la nación, supiesen que realmente tenían al Mesías enfrente. Era necesario que todos esos milagros de sanación sobrenaturales, por ejemplo, el caminar por las aguas, todo ese poder, los diferentes, multiplicar los peces, tantos milagros que Él hizo, eran todas las señales que ya se había dicho en el pasado, que ya los antiguos profetas habían dicho, que iba a ser el Mesías cuando Él viniese a la tierra. Entonces era necesario que eso sucediera. También era necesario que ella confesara lo que le había sucedido a ella. Y hablábamos nosotros acerca de la consagración, de esperar la salvación y la sanación en Cristo Jesús. Y nosotros debemos de tener en cuenta un detalle muy importante. Dice que 12 años ella estuvo sufriendo de ese flujo. O sea que no siempre cuando nosotros pedimos al Señor es que las cosas van a suceder inmediatamente. Nosotros debemos de esperar. A veces nos va a decir que sí, a veces nos va a decir que no. Y a veces solo va a haber un silencio. Y muchas veces ese silencio significa que no, o significa que todavía no estamos listos para que ese evento que va a suceder en nuestras vidas pase. Ellas fueron 12 años puesta a prueba su fe para que sucediera ese milagro y para que se le diera la gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella durante esos 12 años? Hizo lo que es nuestro segundo objetivo. Confió en el poder de Jesús para remover la vergüenza de la impureza que había en ella. El dolor y el azote no era tanto el estar sufriendo de una enfermedad, sino que el hecho de que ante los ojos de las demás personas era vista como una persona que había sido deshecha por Dios. Así muchas veces, personas que tal vez ya han recibido la salvación y son inmaduros como cristianos, a los que no hemos sido todavía salvos y que estamos buscando del Señor, cuando estamos sumergidos en nuestros pecados, nos miran como inmundos, nos miran como la peor porquería. Sin embargo, el Señor no. El Señor está ahí dispuesto a darnos la oportunidad de ser salvos y dejar nuestras impurezas, la impureza de nuestro pecado atrás. Entonces, confía en el poder de Jesús para remover la vergüenza que hay en tu corazón, que hay en tu alma, que hay en tu espíritu, para que seas libre de esa inmundicia y de impureza que es el pecado. Nuestro tercer objetivo es confía en el poder de Jesús para cambiar el curso de la muerte. Aquí vamos a lo que es Marcos 35, desde el 35 al 42. Veamos qué nos dice Marcos 35 Marcos 5 desde el 35 al 42. Bien, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho a que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bien, nuestro último objetivo es confiar en el poder de Jesús para cambiar el curso de la muerte. Mientras esta mujer, aquí podemos ver que mientras esta mujer estuvo 12 años con esa agonía de estar sufriendo ese flujo de sangre, durante 12 años esta niña pudo
tuvo la oportunidad de estar jugando, de estar creciendo, de estar siendo enseñada por su padre, por su madre, de estar compartiendo muchos momentos lindos. No sé cuál era la enfermedad que tenía, pero esta enfermedad la llevó a la muerte. Entonces, mientras la otra estaba 12 años sufriendo ese látigo, ella estaba tranquila jugando, cuando de repente un día una recibe el perder ese azote, ¿verdad? Esa sanación, y esta muere en ese mismo momento. Sin embargo, nosotros sabemos que Yahshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro amado Señor y Maestro, Él tiene el control sobre la vida y la muerte. Y Él le dijo a Jairo que no se preocupara, que solo tuviese fe. Y Él demostró, este hombre principal de la sinagoga, habíamos visto que cuando habla de principal significa un príncipe o una de las personas más importantes dentro de la sinagoga. Cuando Él llega a Jesucristo, Él se está exponiendo a ser echado fuera de lo que era toda esa sinagoga, de la directiva de esos principales, a ser votado y ya no ser considerado como uno de los principales, porque recuerden que ellos estaban en contra de este rabino, estaban en contra de Jesucristo. Pero a Él no le importó, a Él le importó más la vida de su hija, y le importó más, y creyó lo que Él ya sabía y lo que posiblemente muchos en la sinagoga, por ser estudiosos de la Torá, ellos ya sabían que realmente ese rabino que había venido no era un profeta cualquiera, era el Hijo de Dios, y Él creyó en Él. Por eso es que el milagro se le dio. Entonces Él dejó a un lado sus vestiduras de orgullo humano, materialista. Todo lo que Él pudiera hacer lo dejó a un lado por creer en el Mesías. Entonces es lo que hizo. Y porque Él creyó, obtuvo ese milagro tan grande que es la resurrección, que fue la resurrección de esta niña. Él la resucitó, la trajo de nuevo a la vida. Y esta niña tuvo una nueva oportunidad de compartir con su padre. Entonces ahí podemos ver cómo Jesucristo puede cambiar el curso de la muerte, ¿verdad? Él es el único que tiene el poder, el único que tiene las llaves, ¿verdad? Y que puede dar vida, nos puede dar vida a nosotros. Tanto una vida como lo que nosotros conocemos entre vida y muerte, como también una vida espiritual. Nosotros antes estábamos muertos al pecado, y cuando venimos a Él y confiamos en Él y le entregamos nuestra vida a Él, nos rendimos ante Él y confesamos nuestros pecados, nosotros inmediatamente pasamos de muerte a vida, a una vida eterna. Ya ahora, posiblemente más adelante, va a morir este cuerpo de pecado, pero nosotros vamos a seguir vivos en la eternidad junto a Jesucristo. Y esa es la esperanza que todo cristiano debemos de tener en todo momento y en todo lugar. Ahora, yo les había dicho al principio que les iba a dar un poquito más de profundidad a lo que es este estudio. Vamos a tocar ciertas cosas. Primero, recordemos que Jairo era un fariseo, era un principal. Jairo, cuando usted lo ve desde el punto de vista judío, más un judío que ha creído a nuestro Mesías Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, ellos tienen mucho conocimiento de la Torá, profundo conocimiento, y ellos ven todo esto de manera oriental, que es lo difícil para nosotros, porque nosotros lo vemos de una manera desde el punto de vista occidental. Pues entonces cuando habla con alguien que ha nacido de nuevo y que era judío, que es judío, y que había practicado la Torá por muchos tiempos, inmediatamente reconoce que Jairo viene a representar lo que es la ley, ¿verdad? La ley. Y él en un momento dado viene y le dice al Señor que su hija se está muriendo. Él está reconociendo que él en sus propias fuerzas, no importa cuánto conocimiento tenga, no importa qué tan principal sea dentro de la sinagoga, él no puede, él está limitado y no le puede dar vida a nadie, ¿verdad? Él no puede, él solo podía cumplir las reglas durante estaba vivo, pero una vez alguien muere, él no puede traer a alguien de la muerte a la vida, solo el Mesías lo puede hacer, y es Jesucristo. Eso es lo que él estaba reconociendo. La ley en la Escritura siempre es válida y siempre lo va a hacer, ya lo vamos a ver, pero es incapaz de dar vida. Sin embargo, la gracia de Jesucristo
su palabra, su aliento de vida, sí es capaz de dar vida. Y eso es lo que está representando aquí para la mente de un oriental, alguien que conoce la Torá y que es judío. Eso es lo que está representando. De ahí vemos que la mujer estuvo 12 años con el flujo de sangre. Esos 12 años para ellos representan las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y ese flujo de sangre, esa inmundicia, y que dice que ellos acudió a muchos médicos y en vez de ayudarle, peor le iba. Esos muchos médicos que habla es que la nación de Israel, cuando decidió alejarse de Dios, cuando decidió ya no querer cumplir la Torá o obedecer como era debido, y acudieron a otros dioses, acudieron a pedir que querían un rey. Si recuerdan cuando le piden a Samuel que quieren un rey, a Saúl, Dios les dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Esos son los médicos, los reyes que ellos pidieron, que eran hombres, que los mandaran, las naciones a las que ellos acudieron, a los dioses que ellos acudieron, a todo aquello que uno acude, que no es Dios. Esos son los médicos en esta historia, que no le ayudaron a nada, más bien empeoró. Entonces, y los 12 años son las 12 tribus de Israel. O sea que durante todo ese tiempo, hasta que llegue el Mesías, estaba muriendo. Era inmunda Israel. Eso es lo que está diciendo, porque la mujer, la anciana, está representando a la nación de Israel. Eso es lo que representa. Entonces, le está diciendo que es inmunda. Y curiosamente están juntas estas dos historias, en la cual la niña también tiene 12 años. O sea que también la niña está representando a esas 12 tribus de Israel. Pero hay un antes y un después. Cuando llega Jesucristo, la antigua nación de Israel, la señora, ha estado sufriendo todas sus 12 tribus. Esa sangre, ese flujo de sangre son todas las muertes que han habido. Y la niña es ese nuevo Israel que hay, ¿verdad? Ese nuevo Israel que ya decide, bueno, también para nosotros, para la humanidad, ese momento en que Jesús va a la cruz y muere por nosotros es un nuevo renacer. Y nosotros vamos a encontrar en la Escritura muchas historias que hay una que sucede al principio y vuelve a darse de nuevo. Sucede al principio y vuelve a darse de nuevo. Eso, no sé si ustedes alguna vez han oído de la menorá. La menorá es un candelabro donde tiene 7 puntos donde sale la luz del Señor y entonces se van uniendo hasta llegar a uno. Entonces eso también simboliza, eso ya es teología un poco profunda, pero eso simboliza lo mismo, que en la Escritura vamos a ver que hay cosas, acontecimientos que suceden una vez y se vuelven a repetir, suceden una vez y vuelven a repetir, es el ciclo del ser humano. Entonces ese acontecimiento estaba sucediendo, estaba naciendo una nueva oportunidad para el mundo, para la nación de Israel, y de ahí se vuelve a repetir años más adelante lo que está sucediendo ahora. Otra vez la nación de Israel se vuelve a apartar del Señor, se vuelve a apartar de Dios, no creen en Jesús como el Salvador, y pasan otra vez muchos años de sufrimiento, dejan de ser nación por un tiempo, y vuelven el 14 de mayo de 1948, de nuevo vuelven a ser a Israel nación en un día. Se cumple una profecía más de la Escritura. Entonces, de ahí para acá vuelve a surgir una nueva nación, la niña, con sus 12 tribus que se están reuniendo en Israel, ¿verdad? Poco a poco de todos los confines de la tierra están regresando para volver a fortalecer esa nación que ya todo mundo... muchos países que miran a ese país tan pequeño, porque es bien pequeño, creo que es más pequeño incluso que El Salvador, que el país del Salvador. Entonces, la nación entera, ustedes ven las naciones alrededor, la quieren destruir, la miran como un pueblo pequeño. Va a haber un momento dado en que todos creerán que está muerto Israel, según las profecías de la Biblia. Entonces, va a resurgir de nuevo. ¿Por quién? Por causa de Yahshua HaMashiach. Entonces esa es la niña. Esas son las 12 tribus de Israel que van a volver a la vida. Porque recuerden que la niña murió, pero era joven, una nación joven. Entonces eso es hermoso al ver todo eso. También habíamos hablado del talit, lo que significa, lo que es, simboliza el reino de Dios, cómo los cubre con su manto. También me gusta, hay una parte de lo que es el Salmo 91, vamos a leer Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí sería el que habita al talit del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así hay muchos otros versículos en la Biblia que hablan del talit.
porque el talit simboliza el reino de Dios. Entonces, si nosotros habitamos dentro del reino de Dios, nosotros vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Él nos va a guardar, nos va a guiar. No quiere decir que nosotros como cristianos no vayamos a pasar vicisitudes, problemas, tragedias, porque no es cierto. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero podemos tener la certeza que todo eso va a ser para bien. Sea como sea, aunque sea la misma muerte que nos toque y nuestro cuerpo físico se vaya, nosotros sabemos y descansamos en el hecho de que si nuestro Dios, nuestro Yahshua HaMashiach, fue capaz de resucitar de entre los muertos, nosotros también tenemos esperanza de que vamos a resucitar de entre los muertos para reunirnos con Él y darle la gloria a nuestro amado Padre Celestial en los cielos, darle la gloria a nuestro amado Yahshua HaMashiach y a nuestro amado Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, recordemos, de nuevo, debemos confiar en el poder de Jesús para remover el sufrimiento y la aflicción en nuestras vidas. Debemos confiar en el poder de Jesús para remover la vergüenza de la impureza del pecado en nuestra vida. Solo confiando en Él como nuestro Salvador podemos borrar ese pecado y ser justos ante Él. Y podemos confiar en el poder de Jesús para cambiar el curso de muerte a vida. Solo Él, que ya nos demostró que es el único capaz de volver de la muerte para seguir siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él tenemos la esperanza que algún día vamos a dejar de estar en este cuerpo para estar en un nuevo cuerpo glorificado, para darle toda la gloria, la alabanza, la honra al Señor nuestro Dios. Quiero cerrar con una oración. Quiero agradecerles por su tiempo. Quiero pedirles disculpas si oyeron algunos llantos de la bebé, pero es que queríamos hacer esto más familiar, que estuviera ella con nosotros y que pudiésemos acercarnos más a ustedes, porque sí nos hacen mucha falta. Vamos a orar y le voy a pedir a mi esposa que venga para que los tres podamos orar juntos. Ups, aparecieron de nuevo. Bueno, vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí este día, por darnos este medio y poder llevar el Evangelio a nuestros compañeros, Señor, y que ellos también lo puedan compartir con los demás. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de conocerte, de amarte, Señor, y sabemos que tú nos has amado primero y nos has escogido, Padre, y eso es una gran bendición. Te damos gracias por dar la oportunidad de poder conocer tu palabra y poder aprender cada día más de ti, Señor. Gracias por las bendiciones, por los cuidados que tú nos das. Gracias, Padre, por las familias. Te pedimos por las personas en la iglesia y las familias, Señor, que puedas tú ayudarnos a seguir adelante y puedas darnos salud si esa es tu voluntad, pero ayúdanos a seguir adelante, Padre, confiados en ti, con esperanza. Y gracias, solo podemos decirte gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más, por haber compartido con nosotros en familia. Que Dios les guarde y que tengan una feliz semana llena del favor de Dios. Bye. Bye.